Hola, vamos a hablar hoy de un tema que es muy crudo, muy duro, en botánica y en la vida real, pero que es muy necesario, la ordenación. Y vamos a hablar por eso de sistemática, que es una parte de la biología que comprende otras tres partes que son la clasificación, la taxonomía y la nomenclatura. La ordenación es necesaria porque la extraordinaria diversidad de los seres vivos del planeta pues necesita ser clasificada, ser ordenada para ser estudiada y hasta incluso para ser utilizada. Pero fijaos, esa clasificación de los seres vivos puede hacerse de muchas maneras. Y según el filtro que apliquemos, el resultado que vamos a obtener va a ser diferente. En eso consiste la taxonomía. Es la ciencia que estudia los criterios de clasificación de los organismos vivos. En el caso de los vegetales, esos criterios de clasificación han ido evolucionando a lo largo de la historia, son un poco reflejo de la historia de la botánica. En los inicios de la ciencia botánica se clasificaban las plantas en función de sus utilidades, plantas comestibles, plantas medicinales, etc. Luego, con el posterior desarrollo del conocimiento, pues se han ido incorporando a los elementos como elementos diagnósticos, caracteres morfológicos de las plantas, caracteres microscópicos de la anatomía, de los tejidos de los vegetales, caracteres relativos a los componentes químicos, la fitoquímica, al funcionamiento, a la fisiología. Después ya cuando se tenía claro los conceptos de la evolución, pues caracteres evolutivos. También en el siglo pasado se incorporaron muchas veces caracteres del polen, palinológicos, a los que se le dio mucha importancia para diferenciar unos grupos y otros, citogenéticos en cuanto al número cromosómico, el número o también el cariotipo, la forma de los cromosomas, y recientemente pues están incorporadas técnicas de biología molecular, donde ahí ya pues haciendo uso de la estadística y del análisis de grandes datos y de la bioinformática, se procesa la información que viene fundamentalmente de la secuenciación de unos genes que son especialmente útiles para hacer agrupamientos de organismos que son similares, que son los genes del 16S en procariotas y 18S en eucariotas del ARN ribosomal. El resultado final de este proceso de clasificación, de filtrado, de agrupación por características que son similares, da lugar a unas unidades que se llaman categorías taxonómicas, que es lo mismo que decir rangos taxonómicos o taxones, el plural de taxón, taxa. Nosotros tenemos en la ciencia occidental establecido un sistema de tipologías jerarquizadas, en lo que quiere decir que las categorías más grandes van a agrupar a otras más pequeñas en su interior y todas ellas con características comunes. Voy a poner la pizarra negra para que veamos esto con un poquito más de detalle y nos acerquemos a la imagen, porque es muy importante tener claro el concepto de categoría y las diferentes categorías que hay. Mirad, la unidad básica es la categoría de especie, el rango de especie. Y hay una serie de unidades establecidas que son supraespecíficas, están por encima de la especie.
Son las que tenemos aquí puestas, que debemos conocer perfectísimamente. Género, familia, orden, clase, división, reino. Son unidades supraespecíficas. El sistema jerarquizado, pues lo que quiere decir es que una clase va a tener varios órdenes que comparten algo en común y por eso pertenecen todos a la misma clase. Y a su vez un orden pues va a estar compuesto por varias familias. Esas familias tienen todas algo en común y por eso pertenecen a ese orden. Y así sucesivamente. Es una tipología jerarquizada. De manera que la unidad básica o especie se define como, hay un concepto ya biológico, como el conjunto de individuos que tienen la capacidad de reproducirse sexualmente y de tener descendencia fértil. Comparten una serie de características morfológicas y genéticas y filogenéticas y de todo tipo que son similares. Por debajo de la categoría de especie están las categorías de subespecie y variedad, que se llaman categorías infraespecíficas. Estamos diciendo procesos sexuales. Hemos nombrado la palabra sexualidad. Eso lo que viene a decirnos, o lo que puede hacernos recordar, es que en el caso de los procariotas, el concepto de especie no sirve, no podría aplicarse porque ellos no se reproducen sexualmente. Y ya estudiaréis en microbiología, sobre todo, pues cómo el concepto de especie en estas disciplinas, en estas ramas de la ciencia, pues está ahora mismo en absoluta discusión desde el punto de vista científico. Como resultado de ese proceso de aplicación de la taxonomía, se llega a la última parte del área, que sería la de la nomenclatura. La nomenclatura es la asignación de nombres concretos a esas unidades que hemos definido en función de unas características comunes. De manera que me interesa mucho que tengáis en cuenta que una cosa es la taxonomía, que la taxonomía es el filtro, los criterios de clasificación, y otra cosa es la nomenclatura, los nombres. Una cosa es cómo hagamos esta ordenación y lleguemos al final a unas unidades que contienen unas u otras piezas. Una cosa es esa taxonomía y otra cosa es luego el nombre que demos a los diferentes órdenes o a las diferentes familias que vayamos describiendo o encontrando. A eso se dedica la nomenclatura, la asignación de nombres. Es algo bastante complejo en el sentido de que hay suficiente desarrollo de la ciencia como para que haya habido que poner a punto códigos internacionales, códigos internacionales de nomenclatura, tanto para plantas silvestres como para plantas cultivadas. Para plantas silvestres, me vais a permitir, a ver, que ponga aquí esto. Para plantas silvestres, voy otra vez a la pizarra. Los nombres, según el Código Internacional, se dicen en latín. Los nombres de las especies son binomiales, tienen dos partes. Uno primero que se llama nombre genérico, nombre del género, y el segundo que se llama epíteto específico, como en este caso Tremela mesentérica. Cuando las categorías son infraespecíficas, los nombres, según el código, son trinomiales, tienen tres partes. Por ejemplo, Tremela mesentérica, su nombre, variedad alba, está compuesto de tres nombres. Y sin embargo, las categorías por encima de la especie supraespecífica tienen solo un nombre, son uninomiales, como esta Tremelaceae, que sería la familia. De modo que, ¿cuáles son las categorías supraespecíficas? Pues como antes habíamos visto, la división, la clase, el orden, la familia,
que se caracterizan, siguiendo el código, por unas terminaciones, por unos sufijos que siempre son los mismos, que están establecidos y que debemos conocer perfectísimamente para cuando estemos viendo bibliografía o navegando en Internet, sepamos exactamente si de lo que nos están hablando es de una agrupación, de una categoría superior o de una categoría inferior. La familia, hoy aquí hay una errata, es Acae, con solo una E. El orden es Ales. La clase termina en Micetes, si son hongos, o en Ficeae, si son algas, y en Ópsida, si es el resto de plantas cormófitos, plantas superiores. Y la división, en el caso de hongos, termina siempre en Micota, y en el resto de los casos termina en fita. Esto habrá que practicarlo bastante para dominarlo con toda facilidad. En el caso de las plantas cultivadas hay un código específico. Llevan las plantas cultivadas un nombre de fantasía, dice así el código, o un código numérico, y están registradas en unos registros oficiales que hay a nivel nacional e internacional, que son el registro de variedades. Para registrar una variedad nueva, pues tiene que presentar caracteres que son distintos respecto a lo ya conocido, a lo silvestre, uniforme, que se dé en todos los individuos y estable, que se transmita a la descendencia. Y tienen que haber sido originadas artificialmente por un obtentor, una persona o una entidad, una empresa. Y no son patentables las variedades, salvo que estén modificadas genéticamente, que hayan sido obtenidas por sistemas de modificación genética. De manera que con eso tendríamos esas tres partes que componen la sistemática: clasificación, taxonomía y nomenclatura, que nos van a servir para poder andar, caminar, manejar en este mundo tan grande y complejo como es el de la biodiversidad. En nuestro caso, la biodiversidad de las plantas y de los hongos. Terminamos con eso, ahora conviene que practiquemos bastante.